Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Hemos estado revisando algunas estadísticas que se han publicado en diferentes medios en el país y nos llama la atención cosas como la siguiente, que el promedio de llamadas a la policía durante los fines de semana por riñas y por violencia intrafamiliar en los fines de semana en Bogotá subieron de 942 en promedio a 3109. O sea, el tema de la cuarentena está generando un nivel de violencia impresionante dentro de la familia. También hay otro dato que hay que tener en cuenta. El día más violento en referencia a homicidios en la ciudad de Bogotá fue el Día de la Madre. Hubo 32 homicidios en esa noche, en ese día. Es preocupante. Y una noticia a nivel mundial. En la mayoría de países en los que se ha realizado el estudio, la tasa de divorcios desde el tiempo de la pandemia, de la cuarentena, ha subido exponencialmente. Y se encuentran respuestas en las motivaciones de estas solicitudes de divorcio tales como que eh, nunca había pasado tanto tiempo con mi pareja, nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Y se ha venido acuñando una frase de folclore y del argot público en el que se está diciendo hasta que el encierro nos separe. Entonces, estamos viendo que hay una serie de circunstancias y situaciones violentas, de agresividad, que se están generando por el permanecer mucho tiempo juntos y porque se está saliendo a la luz las circunstancias, los conflictos, las dificultades, todo aquello que había sido quizás camuflado o se le había sacado el cuerpo de alguna manera, trabajando, estudiando, estando poco tiempo en la casa, estando poco tiempo con la pareja, está emergiendo un nivel de violencia, un nivel de agresividad y un nivel de decisiones en función del divorcio más alto que en muchos años a nivel histórico. Pero nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos. Entonces, ¿cuál es nuestra manera de reaccionar a este nivel de violencia que se está generando y cómo responder a ese nivel de agresividad quizás de nuestra pareja por el encierro, por la incomodidad, por el limitante del espacio o por las circunstancias económicas o los problemas que se están presentando en todas las áreas de nuestra vida por este encierro y por esta pandemia. Entonces, por eso hemos titulado en la semilla de hoy, ¿cómo respondemos a las palabras agresivas e iracundas? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor como guía para nosotros como creyentes saber actuar? Tengo que recordarles, hermanos, que en los conflictos siempre tienen que haber dos partes. Y si una de las partes es cristiana, es creyente, es a ese cristiano y a ese creyente tener la actitud correcta para responder a los niveles de violencia con que se le trate, con que se le hable, que reciba de la otra persona. Quien debe saber manejar este tipo de situaciones somos nosotros como creyentes. No estoy eliminando ni quitándole valor a los procesos legales a que hubiera lugar en cualquier circunstancia de violencia. Simplemente quiero que nos enfoquemos en nosotros como cristianos cuál es la respuesta que nosotros debemos tener. Por eso vayamos a la palabra y en Proverbios 15:1 dice la palabra del Señor: la blanda respuesta quita la ira. O sea, uno de los primeros consejos es que nosotros no nos debemos dejar meter en el
tono del iracundo, no nos debemos meter en el mismo tono, en la misma área, en la misma actitud, en el mismo sentimiento o resentimiento con que la persona que agrede está hablando. Tenemos que tener la capacidad, no en el alma, sino en el espíritu, de poder responder con paz, tranquilidad y control de nuestras emociones, porque dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira. Dice, agrega, mas la palabra áspera hace subir el furor. También la palabra me dice en Proverbios, en el mismo capítulo 15, pero en el versículo 18, el hombre iracundo promueve contiendas. En este nivel no puede estar ningún cristiano, no puede estar ningún creyente en Cristo Jesús, porque no hemos sido llamados a promover la contienda ni la rencilla. Todo lo contrario, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nosotros no podemos responder a las agresiones, a los tonos de voz desde nuestra alma, porque nosotros ya dejamos la carne, nosotros estamos en el espíritu. Sí, la primera intención, el primer instante, el primer segundo de nuestras circunstancias son de reacciones automáticas en nuestra vida, pero nosotros tenemos que aprender a sobrepasar ese segundo y aprender a través de la palabra que nosotros podemos airarnos, como dice la palabra, pero no llegar al pecado, no dejar trascender ese primer instante de emoción o de ira que sentimos cuando somos agredidos. Nosotros debemos tardarnos en airarnos, ese es el consejo. Mientras en el primer versículo nos invitaba a contestar de manera tal que apaciguemos el estado anímico de la otra persona, aquí nos pide que tengamos control un poquito de tiempo para que nosotros entremos en control bajo la ayuda del Espíritu Santo, de quizás esa respuesta o de quizás esa palabra que aumente el conflicto o que lleve el conflicto a niveles que son difíciles de perdonar. La palabra también me dice, en referencia a este tema, Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa para responder. Entonces, nosotros debemos ejercitarnos al entender que las personas en ira quizás no están pensando. Las personas que perdieron el control de sus emociones por un estímulo externo o interno, o por la misma situación que estamos viviendo como humanidad, o por la misma situación económica, o por la misma presión de las emociones al estar contenidos en un espacio físico tan pequeño que quizás en nuestro hogar. Entonces, saber que esa persona está siendo una explosión de sus emociones, quizás ni siquiera porque lo desee, sino porque el enemigo está utilizando las circunstancias que rodean a esa persona para que pierda el control de sus emociones. Y usted como creyente, usted como cristiano, usted como hijo de Dios tiene que saber un principio básico de las emociones, que cuando nosotros perdemos el control de nuestros sentimientos y perdemos el control de nuestras emociones, el siguiente paso en la mayoría de los casos es pecado. Entonces, nosotros desde el espíritu tenemos que hacer el ejercicio de aprender a controlar nuestras emociones, a contestar de manera tranquila, a demorarnos en reaccionar, pero nosotros tenemos también que pensar antes de responder. Muchas decisiones que se han tomado en relación a la familia, a las separaciones y a los divorcios, fue porque se dijo en un momento de falta de control de las emociones, cosas que no se debieron decir y que aún quizás ni siquiera eran verdad. Entonces la palabra dice en 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Para terminar, la palabra también me dice que nosotros debemos escuchar la amonestación de la vida. Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida
entre los sabios morará. Nosotros debemos aprender a escuchar consejo. ¿Cuál consejo? El consejo de la palabra del Señor, la guía del Espíritu Santo, y aprender en sabiduría de la experiencia que otros han tenido. Tenemos que capitalizar la enseñanza del resto de humanidad en favor de nuestras relaciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.